Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarnos en una emisión más del podcast de la Universidad del Noreste, UNE Saludable. El día de hoy vamos a contar con la valiosa presencia de la doctora Carolina Rojas, quien es cirujano uróloga, especialista de pacientes pediátricos y adultos. Mucho gusto, Caro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que te presentaras, que supiera la gente todo el expertise que tienes, todo lo que te has formado para todos tus pacientes. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación a este valioso podcast. Con gusto me presento, soy la doctora Diana Carolina Rojas Ramírez o doctora Carolina Rojas. Soy cirujana uróloga, realicé una alta especialidad en urología pediátrica en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y asimismo tengo un adiestramiento en urología reconstructiva en Pune, India, en Urocode Institute. Me encuentro ahora en Tampico para brindar atención urológica a niños y adultos. Y ahí estamos. Muchas gracias. Carolina, me gustaría que iniciáramos con... Acabamos de pasar la fecha del 29 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Me gustaría que nos comentaras cómo inicia este movimiento, cómo va enfocado a la prevención en los varones. Perfecto, sí. Nos encontramos en el mes de noviembre, Noviembre Azul, o también llamado Movember. Es un movimiento que se inició en el 2003 en Australia por un grupo de amigos, donde uno de ellos presentó cáncer de próstata. A raíz de esto, todos decidieron comenzar a dejarse el bigote en pro de su amigo, que había sido diagnosticado de cáncer de próstata. Posteriormente, alrededor del 2008, se convirtió en un movimiento mundial y hoy en día en casi todos los países se realizan campañas para difundir la importancia de la salud masculina para la detección oportuna de enfermedades. Principalmente hay 4 objetivos este año. Es la salud del hombre en cuanto a el cáncer de próstata, el cáncer testicular, la salud mental y la prevención del suicidio. Esta última es la causa que se agregó el presente año porque se ha identificado que los que mueren más por suicidio son los hombres y tiene como fin que los hombres se atiendan, que los hombres acudan a valoración y prevenir estos desenlaces. Qué importante es todo esto. Comentábamos hace unos momentos, siempre la atención o la medicina preventiva va enfocada más hacia la mujer, aquí en México, ¿no? Que si en octubre vamos a hacer el estudio de mama, ultrasonido, una mastografía, que si la mujer tiene que realizarse periódicamente el estudio de Papá Nicolau, y el hombre, ¿dónde queda, no? ¿Dónde queda el hombre? ¿Qué prevención se hace hacia ellos? Desde los primeros niveles de atención en México, creo que hace falta que todo eso se refuerce. Por eso es la importancia de este tipo de espacios, de este tipo de programas, para que la gente pueda entender. Cuando el hombre se enferma el sustento de la familia, toda la vida cambia, ¿no? Entonces, me gustaría que, mencionando todo esto, empezar ya ahora sí de lleno con cuáles son los padecimientos urológicos más frecuentes que se observan y tú como médico especialista ves en los hombres. Pues bueno, dentro de este punto me gustaría mencionar las enfermedades asociadas a la próstata principalmente. En este tenemos las prostatitis agudas, que son padecimientos que se presentan generalmente en hombres jóvenes asociados a procesos infecciosos. Pueden tener síntomas urinarios como urgencia urinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada rato, urgencia urinaria, que no pueden contener el deseo de orinar. Frecuencia urinaria, que a cada rato tienen que ir, menos de 1 hora ya tienen deseo de orinar nuevamente. Asociado a fiebre, entre otros síntomas. Hay que acudir al urólogo para valorarse. Las otras 2 patologías asociadas a la próstata y que son las más frecuentes es la hiperplasia prostática, que corresponde a un crecimiento de la próstata o, como algunos pacientes le llaman, agrandamiento de la próstata. Este es considerado el tumor benigno de la próstata más frecuente y tenemos por el otro lado el tumor maligno de la próstata, que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata actualmente en nuestro país es el tumor maligno más frecuente que afecta a la población masculina y también es la principal causa de muerte por cáncer en los hombres mexicanos. Entonces es importante que conozcamos estos términos, que sepamos acerca de estas patologías.
Así es, y enfocándonos ahora sí de lleno en cáncer de próstata, como bien mencionas, que es la principal causa de muerte en cuanto a oncología en el hombre, ¿cuáles podemos mencionar que son considerados los factores de riesgo que tiene un hombre para poder desarrollar cáncer de próstata? Okay. Existen factores modificables, factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los no modificables principalmente son aquellos pacientes que tienen antecedentes hereditarios, o sea, familiares de primer grado que han tenido cáncer de próstata. La herencia es uno de los principales factores de riesgo. Y en segundo término tenemos el origen o la etnia. Generalmente los pacientes con ascendencia africana, o que son africanos o afroamericanos, tienen mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Por otro lado tenemos los factores de riesgo modificables, que en este caso sería la dieta y los estilos de vida. Generalmente el sedentarismo está asociado a un mayor factor de riesgo para cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque esto predispone a obesidad, y la obesidad también es un factor de riesgo para el cáncer de próstata. También la dieta es otro de los factores de riesgo modificables, donde se ha observado que el consumo excesivo de grasas animales y de carnes rojas puede predisponer a un mayor riesgo de cáncer de próstata. Esto lo podemos modificar realizando cambios en nuestro estilo de vida, y es importante que lo conozcamos tanto médicos como pacientes. Así es. En cuanto que bien mencionabas, la más frecuente, obviamente problemas prostáticos, sabemos que lo que mencionaste al inicio, que hay patología benigna y patología maligna, en este caso el cáncer. A veces los síntomas que pueden dar ambos pueden ser muy parecidos, y las personas pueden a veces pensar que el tener hiperplasia prostática benigna es lo mismo que tener cáncer, y no es así. Me gustaría que nos pudieras explicar qué síntomas son los más frecuentes, se comparten similitudes, o cómo es, o cómo puede el hombre desde casa darse cuenta que amerita una revisión por un médico especialista en urología. Perfecto. Sí, es importante recalcar, porque siempre preguntan los pacientes que les dicen en la consulta, no, que tiene hiperplasia prostática grado 3. Entonces ellos piensan que si tienen un grado alto de hiperplasia prostática tienen mayor riesgo de cáncer de próstata, y no. El tamaño de la próstata no se asocia con un cáncer de próstata. Pueden ser próstatas muy pequeñas y tener un cáncer de próstata, y también tener una próstata muy grande y tener un cáncer de próstata. Entonces el tamaño no se asocia. ¿Qué síntomas podemos presentar que nos puedan dirigir tanto a nosotros como médicos para identificar la posibilidad de tener una hiperplasia, como a ustedes como pacientes? Bueno, nos basamos en una escala, un cuestionario que se llama IPSS. Nos ayuda a identificar los síntomas de los pacientes mediante una serie de preguntas. Voy a resumirlo lo más posible. Uno de ellos es el chorro. Se les cuestiona al paciente si el chorro de orina es fuerte o débil, si sale como si abriéramos una llave de manera bajita, o sea que el chorrito esté delgado y sin fuerza. Eso se les interroga, si el chorro débil, la calidad del chorro. Posteriormente, la intermitencia, si el chorro de orina es en partes o en abonos, como dicen algunos pacientes, o si se corta el chorro mientras estén orinando. El esfuerzo, si ustedes realizan fuerza o tienen la necesidad de pujar para iniciar la micción, esa es una alteración. La frecuencia, si tienen que orinar en periodos de intervalo de tiempo muy cortos, como de 1 a 2 horas, ahí también hay que tener cuidado. La urgencia, si no pueden contener el deseo de orinar, nos puede estar hablando de síntomas asociados a la hiperplasia prostática o alguna patología de la próstata. El vaciamiento incompleto, identificando si el paciente se queda con ganas de orinar en los 5 o 10 minutos, tiene que volver a regresarse al baño, también es otro de los síntomas. Y por último tenemos la última pregunta, que es si la manera en la que están orinando afecta o no su calidad de vida. ¿Sí? Es importante que interroguemos a los pacientes de manera dirigida para que ellos nos puedan expresar completamente cómo están orinando. Pasa que muchas veces cuando le preguntamos a un paciente de 60, 65 años cómo está orinando, los pacientes contestan bien. ¿Pero por qué? Porque ellos creen que orinar así es normal porque ya tienen 60, 65 años. Y no, al momento de preguntar de manera dirigida, encaminada, específicamente sobre estos rubros, ya es cuando los pacientes se dan cuenta de que no estaban orinando del todo bien como ellos pensaban. Así es. Obviamente
hay ciertas edades donde es más frecuente alguna de estas patologías. Y también me gustaría, en este caso, ya que abordáramos el tema de a partir de qué edad, como hombre, ustedes se deben de hacer qué estudios y qué margen de edad tienen para poderlo solicitar. Sí, los estudios con los que podemos identificar a algún paciente con riesgo de cáncer de próstata o para el abordaje de estudio de un paciente con síntomas urinarios son principalmente, bueno, el cuestionario clínico que ya les mencioné, el examen general de orina en busca de alguna alteración como el sangrado al orinar. A veces pueden tener sangrado al orinar microscópico que el paciente no se da cuenta, o algunas otras alteraciones metabólicas en el examen de orina. El otro estudio que podemos realizar es el ultrasonido para identificar el tamaño de la próstata y si está orinando o vaciando adecuadamente su vejiga. Y por último, y no menos importante, es el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico se refiere a una sustancia producida específicamente en la próstata y que se encuentra elevado en pacientes con cánceres de próstata por lo general. ¿Por qué digo por lo general? Porque también se puede elevar en pacientes que tengan próstatas muy grandes. El antígeno prostático específico es un estudio que nos sirve para identificar pacientes en riesgo de tener un cáncer de próstata. No, es como un examen de pesquisa. ¿Qué hombres y a partir de qué edad se lo tienen que realizar? Si usted es un hombre que no tiene ningún factor de riesgo familiar o hereditario de cáncer, para cáncer de próstata, tiene que realizárselo a partir de los 45 años. Y aquellos pacientes que sí tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata o antecedentes de etnia africana, tienen que realizarse el antígeno prostático a partir de los 40 años. Entonces, con riesgo a partir de los 40 años, pacientes sin riesgo a partir de los 45. Todos los hombres una vez al año. Y obviamente sabemos que en México esto no es común, no pasa. Los hombres no tienen la cultura, en realidad, los pacientes, la mayoría, de poderse realizar este tipo de chequeos. Y ya cuando van a una consulta urológica es porque ya en realidad tienen síntomas ya muy marcados que pueden relacionarse en ocasiones con un probable cáncer que ya esté en etapas avanzadas, ¿verdad? Carolina, tenemos que preguntarlo porque la gente, yo creo que la mayor parte de los hombres, a lo que tienen miedo es al tacto rectal. Es tanto el miedo que muchas veces nos han comentado nosotros los pacientes, si ya la medicina ha avanzado tanto, ¿por qué sigue siendo necesario? Me gustaría que pudieras compartirnos algo en relación a esto y también ver si existe alguna alternativa para que si alguien no se quiere realizar un tacto rectal por parte de su urólogo, que la pueda hacer. Sí, el tacto rectal hoy en día sigue siendo uno de los tipos de abordaje en un paciente con riesgo de cáncer de próstata. Es importante mencionar que no a todos los pacientes se les va a realizar un tacto rectal, solamente en aquellos en los que tengamos una sospecha de que pudieran estar padeciendo un cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Si identificamos un paciente que tiene un antígeno prostático elevado, arriba de 10, o en la zona gris, que es de 4 a 10, podemos considerar el realizar un tacto rectal. Y sí es necesario en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque se ha observado que el realizar el tener un antígeno prostático elevado y al asociarse con un tacto rectal sospechoso, el valor predictivo positivo de esto es mayor a comparación de tener a estos dos solitos, o sea, un tacto rectal sospechoso y un AP elevado o viceversa. Existen estudios hoy en día que nos permiten también identificar pacientes en probable riesgo de cáncer de próstata. Uno de ellos es la resonancia magnética multiparamétrica. Sin embargo, pues en nuestro país todavía no es tan asequible como en países como en Europa o en Estados Unidos, pero el estudio existe, en muchas ciudades de la República Mexicana se encuentra. Ya cada vez hay más radiólogos que se especializan en observar la próstata en las resonancias y nos puede servir. Entonces existe esa opción, la resonancia magnética multiparamétrica, pero también el tacto rectal y el antígeno prostático elevado nos pueden guiar y todavía lo realizamos. No a todos, pero sí se sigue realizando. Así es, entonces obviamente es un estudio que se puede realizar, obviamente es más costoso que la exploración física en el paciente con un tacto rectal. Carolina, ¿qué mitos podemos mencionar que son los más frecuentes y cómo poder hacer que las personas se quiten esas ideas erróneas?
Sí, existen diversos mitos. Uno de ellos, por ejemplo, algunos pacientes dicen, es normal orinar más conforme voy creciendo. Ya estoy viejito, si me levanto 6 veces en la noche es normal. No, no es normal levantarse en las noches a orinar, no es normal orinar más de 7 veces al día. Tienen que buscar apoyo por consulta médica, ya sea un médico general o de preferencia un especialista en urología, si tienen alguna alteración a nivel de las vías urinarias o de la manera en la que están orinando. Otro de los mitos muy frecuentes son pacientes que mencionan, y también tenemos otro en el que los pacientes refieren que es normal orinar más de 7 veces al día. Tampoco es normal. Es importante mencionar cuál es la normalidad. Lo normal es orinar de 4 a 7 veces al día, tanto niños como adultos. Muchas veces pasa que los pacientes dicen, no, yo nada más orino 1 vez o 2 veces. Eso está súper mal porque quiere decir que se están subhidratando. Entonces lo normal es orinar de 4 a 7. Si orinan más de eso, no es normal. Y otro mito que también existe es que los pacientes dicen, no siento nada, entonces no tengo nada. Y no, desgraciadamente el cáncer de próstata casi nunca da síntomas, y cuando los da es porque ya se encuentran los pacientes en etapas avanzadas. ¿Qué síntomas pueden asociarse al cáncer de próstata avanzado? Tenesmo rectal, que es como batallar para hacer popó, para evacuar. El tenesmo vesical, que también tengan datos obstructivos urinarios. Y el dolor óseo. El dolor óseo, pacientes que dicen me duele el hombro, me duele la cadera de un solo lado, me duele el esternón. Estos son datos clínicos de un probable cáncer de próstata avanzado. Esos son los síntomas que se pueden presentar, pero cuando se presentan ya es un cáncer avanzado. Carolina, me gustaría que pudieras compartirle a todas las personas que nos están viendo si ustedes, tú en este caso, manejas algún tipo de estudio así, tipo check-up integral, para que la gente diga, tengo todo aquí en tal hospital y me realiza mi médico mis estudios. Entonces ya no hay necesidad de estar yendo con el radiólogo, no hay necesidad de estar yendo al laboratorio, o sea, aquí me pueden hacer todo. Me gustaría que comentaras algo al respecto. Sí, justamente me encuentro en el Hospital Ángeles, en la clínica Urox, junto con otros 5 especialistas. Somos un total de 6 especialistas en urología. Ahí tenemos un check-up que se llama check-up masculino, que se compone de un examen general de orina, un ultrasonido, un antígeno prostático y la valoración por uno de nosotros, uno de los 6 urólogos ahí presentes, o conmigo también puede ser. Excelente. Ahora bien, nuestra cámara. Y yo, ok, perdón, sí, no. 4, 3, 2. Para concluir, Carolina, algo que podamos mencionar que haga que a las personas se les quede la información, que sea así el mensaje final de este podcast. Ok, la importancia de los chequeos tempranos. Todos los hombres mexicanos a partir de los 45 años deberían acudir a una valoración por un urólogo, realizarse su antígeno prostático y expresar cómo están orinando. Si tienes antecedentes familiares de cáncer, tienes que acudir a partir de los 40 años, tienen que realizarse chequeos, tienen que autoexplorarse, porque la salud masculina también es bastante importante. Muchas gracias, Carolina. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muy valiosa tu participación, como siempre muy agradecidos. Esperamos seguirte viendo porque hay más temas. Como mencionamos hace rato, el cáncer de testículo es muy frecuente y lamentablemente también se diagnostica en etapas tardías, entonces también hay que estar abordando este tema para que la gente pueda tener conocimiento. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos a la próxima.